Muchas gracias a los presentes, a los organizadores, las organizadoras. Muchas gracias por revitalizar, de hecho, el grupo de investigación. Los grupos de investigación que, con la idea esa de fundirlo para confundirlo con una asociación, pues yo creo que le ha dado una cierta vidilla y es muy probable que de aquí esté el futuro de trabajo pensante. Y muchas gracias por la charla anterior, porque yo creo que tenemos que haber hecho estas sesiones de charlas monográficas por día, porque está obligado para estar viendo ahí algo interesante. Yo partía mi estudio, pensaba que quiero hablar hoy, de un libro que publiqué hace unos años sobre los orígenes culturales del Islam y arranca, tú lo conoces bien porque Enrique me hizo la lectura final, arranca precisamente de una idea de cómo intentamos trasladar una cosmovisión, que es la forma que tenemos de ver el mundo, en una explicación del mundo. Que lo que estamos viendo, que es lo que nos ha explicado muy gráficamente, y a veces pornográficamente, porque no, el profesor García San Juan nos ha explicado una visión del mundo y de pronto hay alguien, o determinadas colectividades, deciden explicar por qué eso es así. Y yo creo que ahí estaría un poco la paleogénesis, si queréis, del mundo de lo religioso. Bien, voy a intentar hacer una serie de flashes al estilo de postales, porque si nos vamos a tener que ir en algún momento, porque empieza a haber ruido, tengo que poder preparar un cierre en cualquier momento. Así que vamos a estar aquí como en la Pascua judía, todo el equipaje preparado para salir corriendo en cualquier momento. Este libro de La angustia de Abraham, los orígenes culturales del Islam, es una ficción de título, porque el libro intenta explicar una serie de cosas que yo he podido ver en el extranjero que no las he visto nunca, jamás en la historiografía en España, ni los expertos en antigüedad tardía en España, ni el medievalismo se ocupa de este tipo de cosas, sino que repite y repite y repite una serie de paradigmas. Y percibí que cuando la gente en el extranjero habla de estas cosas no quiere abordarlas directamente. La idea de cuál es el verdadero origen del Islam, cuál es el verdadero origen del Corán, por ejemplo. Cuando la realidad del estereotipo del Islam contemporáneo plantea que el Corán es el origen, ¿y cómo va a tener un origen el que es origen? Entonces hay una serie de cuestiones que hemos heredado de lo religioso y por alguna razón el estudioso de lo religioso no ha establecido la distancia con respecto al objeto de estudio, ¿no? Ese libro, que en España salió como Los orígenes culturales del Islam, en subtítulo, que era en realidad el subtítulo, pero bueno, tenía que jugar ahí, en su tradición portuguesa, que por cierto en Brasil sí ha tenido una cierta repercusión, y estuve el año pasado haciendo la Suárez y estuvo muy interesante, tuvo que subtitularse Los orígenes culturales del judaísmo, el cristianismo y del islamismo, para diluir un poco más la cuestión, para no focalizar la atención en un público determinado que se siente muy incómodo cuando le dicen cuáles son los orígenes del islámico, ¿no? Esta portada, que a mí me costó bastante aceptar que saliera así, no era la portada del libro, la portada del libro era esta, que es evidentemente lo que realmente marcaba. Porque ¿qué dice ese libro? Que hemos generado una narración retrospectiva y que la figura del profeta, al estilo de Kierkegaard, de La angustia de Abraham, y de ahí el título, el ser humano excepcional que está esperando siempre, primero, qué le va a requerir Dios hoy, y segundo, a ver, esta gente ya, que es lo que está diciendo aquí Superman, a ver si esta gente ya se salva por sí mismo y deja de depender exclusivamente del personaje excepcional, que es un poco la historia de las religiones. Bien, pues la idea es que hemos creado por narración retrospectiva esa génesis, ese origen prístino de las religiones a partir de un estereotipo, personaje excepcional, libro que Mircea Eliade llamaría antología arcaica, el tiempo perfecto aquel, y para generar un tiempo al que podamos volver en ese mito del eterno retorno, que era el que decía Mircea Eliade. Por cierto, que en la segunda edición portuguesa sale así la portada, y yo estoy encantado con esa idea, porque está más angustiado todavía aquí. Superman. Bien, pues esa es un poco la idea de vamos a intentar explicar la historia de las religiones tal y como se nos presentan con los vestigios que tenemos desde el punto de vista de lo científico. Decía mi profesor Emilio de Santiago, el profesor de Islamología que tuve en Granada en los tiempos en que todavía se estudiaba, yo creo que se sigue llamando así la carrera de Filosofía y Letras, y hacíamos un poco de todo, que yo creo que es la base para entender lo uno. Decía que hay un problema en la islamología, y es que si el biólogo que estudia las amebas nunca quiere ser ameba, por alguna extraña razón el islamólogo acaba queriendo ser musulmán.
tenemos un problema de no generar el distanciamiento con respecto al objeto de estudio, y eso veréis a lo largo de esta exposición cómo va a tener una cierta repercusión, porque hay cosas que por alguna razón no se explican. Ahora Belén tiene que taparse los ojos hasta las narices de esta imagen, que se le ha puesto muchas veces, pero es la realidad. A nosotros, que eso es lo que yo criticaba en ese libro, se nos explica la realidad al estilo Mondrian, es decir, judaísmo, cristianismo e islam, al estilo de lo que hace el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué es el Islam? El Islam es la religión que tiene a Abraham por profeta maometano. No, esa no es la realidad. La realidad es que tiene a Jesús como profeta. Lo que pasa es que luego se hace una reelaboración. Entonces, estos compartimentos estancos al estilo Mondrian nos explican parcialmente la historia como si el elemento de la historia fuera el hormigón con el que hemos preparado los muros entre determinadas realidades, cuando lo cierto es que la historia, su clave es el movimiento. De Mondrian a Jackson Pollock es la forma de explicar lo que yo creo que es, a lo largo de la historia, la fusión de las ideas. Dice el profesor García San Juan que indudablemente todo está desde siempre. Las ideas están siempre en permanente reelaboración. Pero hay una aportación, una segunda parte que dice el profesor Treboy en su libro sobre Biblia hebrea, Biblia cristiana. Dice, todo está desde siempre, pero siempre en permanente cambio, en permanente transformación. Nosotros cogemos West Side Story y estamos viendo, estamos releyendo Romeo y Julieta, pero le hemos añadido determinadas cosas que hace que la persona que nunca haya leído a Shakespeare tenga de pronto a Shakespeare en su mente sin siquiera saber qué es lo que quiere, ¿no? Esa permanente reelaboración es lo que, desde mi punto de vista, y ya adelanto una conclusión, es el Islam. Es una permanente reelaboración en otros elementos. Lo que pasa es que desde fuera, y ese fuera se hace con el tiempo, en esa narración retrospectiva, desde fuera, si nosotros percibimos una continuidad judaica, una evolución lógica hacia el cristianismo, de pronto el Islam se presenta en todos los libros de las tres religiones comparadas, y un gran ejemplo es la que fue mi compañera en esas estancias de Vancouver, Karen Armstrong, que tiene una magnífica aptitud de acercamiento a lo religioso, pero en el Islam siempre hace lo mismo, los encuentros en la tercera fase. O sea, hay una primera fase, que judaísmo, segunda el cristianismo, y de pronto lo otro es un ovni que baja y que nadie sabe exactamente cómo llevar la contraria a un discurso basado en la cueva del profeta, el arco del ángel Gabriel y tal. Bien, pues el canon es algo que nos acompaña siempre. Nosotros tenemos una visión de lo islámico, y a mí me interesa hoy el origen del Islam. Alicia el otro día nos dio un acercamiento magnífico a la idea de Wansbrough y el método histórico crítico. Yo hoy lo voy a seguir porque esa es mi escuela, porque yo lo he aprendido fuera. Hay un profesor, Marcos Marín, de la Universidad ha estado en varias universidades norteamericanas, ahora está jubilado, que me criticaba hace poco en un encuentro que mi problema es que yo no tenía maestro. Yo creo que es lo del maestro. Yo puedo decir mi maestro, lo que pasa es que tú no lo conoces. El problema es que cuando entras en el departamento, pero tú, encima de ti, ¿quién había? No había nadie encima de mí. Yo estudié fuera, era fulano, mengano, y acabábamos llegando a John Wansbrough, que es el padre en los años 70-80 del método histórico-crítico. Bien, ¿cuál es el primer arranque de ese problema que veía este hombre con el método histórico-crítico con el Islam? Que para empezar lo hemos expurgado de la historia de nuestra propia tradición. En el libro de George Steiner, de Lecciones de los Maestros, en el canon occidental de Harold Bloom, indirectamente, en sus portadas, hacen un homenaje a lo que no están haciendo en su contenido, algo interesantísimo, porque George Steiner lo dice de un modo muy honrado en su libro, dice, bueno, en realidad yo puedo hablar de lo que sé, pero no puedo hablar de realidades en las que imagino que hay algo parecido, por ejemplo, el Islam. Y bueno, pues habla ahí de Maimónides a lo largo de su libro en varias ocasiones, y Maimónides es el gran representante para el judaísmo de lo que implica el Islam. Y ahora cuando la gente dice, pero entonces el Islam no es una religión, no, el Islam es un gran sistema cultural, cuando se escribe con mayúsculas, luego vemos una distribución de qué tres islames hay, y no tiene nada que ver, o muy poco, con el Islam religión. Maimónides vivía en el Dar al-Islam, en una civilización que heredó a Roma en sus elementos culturales, en tanto que cosmovisión, también podemos decir ahí, en tanto que sistema cultural y comercial de su tiempo. Ese señor escribía en árabe, ese señor ocasionalmente resulta que era judío, pero su sistema es ese. Bien, pues Steiner, sin saber, está poniendo
el libro, perdón, el cuadro de Giorgione como ilustración del maestro y las tres edades del hombre en el libro de Giorgione son la patrística antigua, la Edad Media y el nuevo hombre del Renacimiento que mira a la salida del sol. Y sin embargo, el personaje central que mira a la cámara es Averroes, porque es el que representa para el Renacimiento la Edad Media, porque la verdadera sabiduría, la altura de los tiempos en la Edad Media es el Islam. Pero claro, el Islam en tanto que sistema cultural, con sus astrolabios, con sus tratados de cirugía y de óptica, no todo el mundo en la mezquita siempre mirando a Meca. El otro es Harold Bloom. Harold Bloom, en su canon occidental, lo que debe saber una persona para ser un hombre culto o una mujer culta en Occidente, no cita lo más mínimo de la literatura que pueda venir de Oriente. Curiosamente le dedica un capítulo magnífico al Bildungsroman de los alemanes, a la novela pedagógica, y resulta que en Alemania se estudia el origen de la novela pedagógica en el libro del filósofo autodidacta Wim Tufay, pero él no lo incluye, lo deja fuera. Y sin embargo, en su ilustración nos pone el cuadro de Rafael de la Escuela de Atenas, en el cual está ahí en el subcírculo y aquí ampliado Averroes, porque a lo largo del Renacimiento se incluyó el Islam. Quiere decir que el modo de expurgar lo islámico en tanto que cultural de nuestra propia historia, que se corresponde con el modo de expurgar desde dentro que tiene el Islam con el mundo circundante al explicar su propio origen, es ya un topos, es ya una forma de entender la realidad de la que es muy difícil corregir. Hay dos paradigmas en el acercamiento al Islam originario. Uno es el de Al-Hibili. Él plantea que, en el libro de Mahoma y Carlomagno, plantea que el mundo mediterráneo es un lago de paz y comercio y folclore, y de pronto llega la estampida, llega el Islam en tanto que plaga de langostas, que diría Sánchez Albornoz. El libro se cae por las rendijas en el momento en que lo abren, porque este hombre no entiende lo que fue el final del Imperio Romano, la división en 4 primero y luego en 2, y muy especialmente la dicotomía, el mundo romano bizantino, la Romania de Bizancio, y el mundo del Sacro Imperio Romano, que a quien realmente se está oponiendo Carlomagno es al Imperio Romano de Bizancio, que es el que realmente se sorprende cuando él es coronado emperador, porque el emperador, o la emperatriz en su momento, está allí. Y de hecho, Carlomagno, antes de ser coronado emperador en el 800, realmente inicia unas maniobras de legitimación por parte de Bizancio que no le salen bien. Primero el matrimonio con Irene y luego la compra mediante secuestro primero y después convencimiento de la abdicación de su hijo. Hay un juego que él sabe perfectamente que debe buscar una legitimación oriental, pero no la consigue. Por lo tanto, busca la legitimación del Papa. Y el cesaropapismo aparente que hay ahí es muy interesante para lo que después implica el Sacro Imperio Romano. Pero evidentemente no vale el paradigma de que Oriente y Occidente se separasen por el Islam, porque ya lo estaba. El segundo paradigma habló muy bien el otro día, no voy a pasar por él con más detalle, habló Alicia el otro día, el paradigma Noldek. Noldek, a partir de 1860, se da un premio en la Academia Francesa para intentar aplicar el método histórico crítico en el Corán. Se ha estudiado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento desde esos parámetros. Blau se ha preguntado cómo es posible que Moisés sea el autor del Génesis si se muere a mediados del Génesis y sigue la narración. Entonces, esa aplicación de lo literario a lo histórico le hace desconfiar de la fuente escrita, porque a lo mejor la fuente escrita ha sido dictada por alguien, o mandada por alguien, o con una cierta inducción, y a partir de ahí se empieza a estudiar de un modo histórico-crítico del Antiguo Testamento y se propone hacer lo mismo con el Corán. Y le sale exactamente lo contrario. Porque Noldek, en su libro Geschichte des Korans, que es la historia del Corán, lo que hace es meterse en una madrasa islámica y reproducir en alemán exactamente la narración desde dentro que se haría en cualquier estudio musulmán del Islam. Es decir, esto arranca en el 622, en el Corán hay 4 apartados diferentes, no es un libro narrativo en su estructura de un inicio y un final, sino que hay 4 libros en uno. Las Azoras mequíes, las Azoras mediníes y 2 conjuntos en cada uno que se corresponde exactamente con la biografía del profeta. Ese es el paradigma que ya no va a acompañar a los estudios sobre el Islam. Y luego veremos lo que implica pasar la historia y la narración del Corán en la biografía del profeta.
Dos libros que nos interesan aquí muy especialmente. Esto intenta ser un paseo, no voy a entrar en cada una de estas cosas. Es evidente que los libros que van a aparecer aquí son mera ilustración del viaje, pero lo que estamos es mirando por la ventanilla. No penséis que quiero dar mucho contenido, voy a ir rápido porque me interesa el avance, ¿no? Marshall Hodgson y Goitein antes que él, Mediterranean Society, en el libro de Mediterranean Society, él en el prólogo, son 6 o 7 volúmenes. Por cierto que hay una recopilación de los mejores momentos de los 6 volúmenes en uno que merece la pena, porque él tiene demasiado aparato crítico y es posible que no haga falta todo para la idea central del libro, que la idea central del libro se representa en la A del principio, en Mediterranean Society. ¿Qué quiere decirnos? Que había una sociedad mediterránea. Él se mete en la Kenisa del Cairo, en una sinagoga del Cairo ha aparecido un montón de documentación en hebreo. Ese hebreo es un hebreo aljamiado, resulta que es hebreo en caracteres árabes, y resulta que el tipo concluye, y Goitein no es sospechoso de multiculti, es uno de los grandes fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Goitein dice, señores, primera conclusión, los judíos de la sinagoga de Cairo eran sobre todo ciudadanos de Dar al-Islam. En ningún caso eran un gueto, en ningún caso estaban fuera. Tenían sus rituales, pero estos tipos participan de la vida pública. Por lo tanto, hay una sociedad mediterránea. Por lo tanto, esto nos lleva a decir que es muy probable que haya un Islam en tanto que cultura y haya un Islam en tanto que religión. Él ya separa en dos. Y Hodgson recupera Goitein y lo hace en tres. Y sí, señores, hay una tercera que es completamente fundamental: las sociedades musulmanas contemporáneas. Eso yo lo aplico a mi propio ejemplo personal. Cuando yo fui a Lahore a dar una conferencia a Pakistán y me estaba esperando el director de la Universidad el rector de la Universidad de Lahore, Mohammad Suhail Omar, hoy en la cárcel, porque nadie se había dado cuenta de que era un talibán, pero era un tipo interesante, ¿no? Y yo por eso no me puedo dedicar a ningún cargo público porque nos pagó muchísimo por aquello. Entonces, si rastreamos el dinero de aquel, va a ser complejo. Ni podrás entrar en Estados Unidos ya. Esto está acabando para siempre. Bien, pues este tipo, Suhail Omar, me dice: tú vienes de Al-Ándalus, qué grandes cosas hicimos en Al-Ándalus. ¿Quiénes? ¿Los talibán? ¿Los pakistaníes? ¿Los qué? O sea, ¿en qué momento se hereda todo ese polo alimenticio del Islam? Es religión, cultura, Estado, etc. A lo que voy es que si conseguimos separar que una cosa es la religión, otra cosa es la cultura, otra cosa son las sociedades musulmanas contemporáneas, vamos por el buen camino y nos podemos centrar en que lo cultural tendrá unos orígenes, lo religioso tendrá otros orígenes. Y luego las sociedades musulmanas tendrán una narración concreta sobre lo que es. Dice Broncano, el profesor de filosofía, que una cultura es el modo en que una sociedad se reproduce a sí misma. Por tanto, es una narración. Una cultura es siempre una narración. La gran suerte, ahí eso lo dice Stein en el libro que cité antes, la gran suerte del pueblo judío es que está siempre contando a sus hijos una historia. Y esa historia es una historia que te hace ver que lo tuyo está entroncado con un origen de algo. No estás viviendo en tu tiempo, tú estás ocasionalmente flotando en tu tiempo, pero tú provienes de algo bien concreto. Y eso hace que la narración se vaya reproduciendo. Bien, el problema de la narración es que tiene mucho de cuento y tiene menos de historia. ¿De acuerdo? Bien, los tres islames, a los que hacía referencia anteriormente, están mezclados y se induce la mezcla desde fuera y desde dentro. Y yo quiero buscar las zonas de confusión. Yo quiero buscar al Jackson Pollock de la historia, porque realmente cuando uno se mete a estudiar, claro, mi problema, decía antes Concha que yo estudié estudios semíticos. Yo aprendí por igual el alfabeto hebreo y el árabe. Y a partir de ahí estudié las dos tradiciones. Y entonces, de hecho, yo empecé a traducir antes el hebreo que el árabe. Y cuando fui a traducir el Corán, estaba traduciendo ya los salmos. Y entonces había una cosa ahí que chocaba por sí mismo. Aquí esto no es que sea una traducción, esto es una transliteración. Y con el tiempo he llegado a pensar que no es que sea una transliteración, que es el mismo libro en versiones diferentes. Pero bueno, vamos a avanzar sobre eso. El pseudo-Mateo. ¿Qué es el pseudo-Mateo y por qué lo traigo aquí? Es un evangelio apócrifo. Y en el pseudo-Mateo, el otro día también hablábamos de los apócrifos, en el pseudo-Mateo está la narración del Corán. Lo que el pseudo-Mateo cuenta sobre la Virgen María, que es la base del Islam, porque la base del Islam real
desde su arranque cronológico originario, que luego veremos alguna diapositiva sobre eso, es el mundo mariano. La Inmaculada Concepción como dogma cristiano proviene del Islam, y por eso los dominicos siempre estaban en contra de ese dogma, porque se sabe que eso proviene de evangelios apócrifos, y uno de ellos, que es mi definición del Corán como evangelio apócrifo, es claramente el que se incluye en la zona 19 del Corán y en la zona de las mujeres. Se reproduce exactamente la narración del pseudo-Mateo en el nacimiento de Jesús. El otro día en Madrid estuvimos hablando de esto muy en profundidad. El nacimiento de Jesús, los elementos de la Virgen María va a parir, y al parir está José enfadado porque no sabe quién es el padre. Hay un juego que tenemos ahí siempre del padre purgativo, pues que lo hay también en el Nuevo Testamento. Él recibe en un sueño una especie de certificado de pureza que él no tiene en sus dudas nocturnas, ¿no? Entonces, los elementos del Corán, que son los mismos de 2 o 3 evangelios apócrifos, y muy especialmente por la distribución de la narrativa en el pseudo-Mateo, es que cuando nace el niño, la madre quiere comer, tienen que huir, y le dice a José que le dé unos dátiles de una palmera, que en realidad la palmera está muerta, y José le dice, pues que te los dé el padre del niño, el clásico juego este. Y efectivamente el niño habla y la palmera rebrota y la madre puede tomar dátiles. Ese elemento, que es un elemento como una pieza de Lego, que está en 4 o 5 evangelios apócrifos, está tal cual en el Corán, exactamente igual. Y llegará después en varias versiones en árabe a la península ibérica, y también en varias versiones en latín, y llegará en italiano, llegará el otro día en Madrid. Localizábamos hasta villancicos en Escocia en inglés que habían cambiado los dátiles por las cerezas, y era exactamente el mismo elemento. Bien, la conectividad mediterránea es evidente, todo este viaje de ideas. El reconocimiento de unos temas es evidente en todo este viaje de ideas, pero si yo me quedo exclusivamente con los 4 evangelios canónicos, me pierdo el elemento intermedio con el Corán, que es explicable solo a la luz de toda esa confusión. Es decir, ¿qué tengo que entender? ¿Cuál es el estudio previo que tendría que hacer un islamólogo o una islamóloga para abordar la traducción del Corán? Ni se te ocurra abrir el Corán, primer consejo. Segundo, te tienes que leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después te tienes que leer la pseudoepigráfica, lo que hay alrededor del Antiguo Testamento. Después los evangelios apócrifos. Y ahora abre el Corán, porque lo puedes abrir y cerrar, porque ya te lo has leído. Con todo lo anterior te has leído el Corán entero. Ah, pero como está en árabe, y el árabe es el idioma originario, ¿quién ha dicho que el árabe es el idioma originario del Corán? Claro, nosotros partimos, insisto, de la explicación desde dentro de la mezquita. Esto Averroes lo tenía clarísimo. A cualquier pregunta sobre... él lo especifica como, oye, nosotros como musulmanes, perdón, como musulmanes, ahí está la mezquita. Aquí estamos dando clases de medicina. Esa clave de interpretación de una cosa es una cosa y otra es otra, la hemos perdido ahora. Está en fusión. Y no solo se ha perdido en el día a día del musulmán, es mucho peor, se ha perdido en la academia. ¿De acuerdo? Voy a abrir un paréntesis. El gran pensamiento eso de mi pobreza es mi libertad. Yo eso lo vivo diariamente cada vez que voy a congresos. En Oxford y en Cambridge tú no puedes ya hablar de estas cosas, porque las cátedras de Islam de Oxford y Cambridge están pagadas por Arabia Saudí. Así que un saludo a los que están escuchando. Bien, pues pasamos de esto. La cúpula de la roca, decíamos antes. Bien, la cúpula de la roca es un evangelio apócrifo. Es el evangelio del pseudo Tomás. Ahí está el evangelio del pseudo Tomás escrito en árabe. Pero claro, para entender qué es ese evangelio del pseudo Tomás, ha tenido que leer el evangelio del pseudo Tomás y saber qué es anterior, y no tener ¿cómo podemos decir? La reserva espiritual de no, ¿cómo es posible? Pero si eso es el primer monumento islámico, ¿y eso quién lo ha dicho? Ah, no, en historia del arte se estudia ya. Pero es que en historia del arte no se estudia que el árabe es un idioma milenario y que ya estaba antes la Biblia en árabe que el Corán, y que no solo estaba el árabe en esta grafía que no existía en los tiempos inmemoriales de la lengua árabe, sino que estaba el alfabeto safaítico, el lijaítico, el nabateo, porque hay muchos tipos de árabe. El mito que hay en la historia de la lengua árabe, yo eso lo he vivido en un tribunal de oposición de un profesor titular de estudios árabes islámicos en España, en una parte de España, no vayamos a decir cuál. De pronto, en la asignatura El origen de la lengua árabe empieza diciendo que la lengua árabe nace en el Corán.
Entonces pregunto yo, ¿cómo va a ser eso? ¿Y qué hacemos con la epigrafía que hay? Luego veremos de dónde sale gran parte de la epigrafía en todo Oriente Medio del año 1000 a.C. en árabe, hablando del dios Rahman, y te hacen exactamente, te reproducen el discurso del catecismo, por decirlo entre comillas. ¿Cómo vamos a seguir con ese paradigma? Bien, ese es el paradigma Nolden al que yo me refería. ¿Cómo se ha metido la religiosización de los estudios islámicos en los propios diseños curriculares de Europa? Bien, el templo de la Cúpula de la Roca responde al Evangelio de María, a lo que decíamos antes de los árboles que dan frutos. Por cierto, que el otro día me di cuenta que en casa tengo también una imagen muy parecida, que es esta, que es muy bonita, de la idea de María como elemento fundacional de algo. ¿De qué algo? Bien, pues cualquiera que estudie la historia de las religiones sabe que del año 200, 300, vamos a poner la fecha estereotípica del Concilio de Nicea, 325, hasta el año 800, vamos a poner la fecha estereotípica ya del funcionamiento del Beit al-Hikma en Bagdad. Desde esos años 300 hasta el 800 hay infinidad de formas de presentarse como cristiano o como judío en Oriente Medio. Y una de esas infinidades de formas es la que defiende esta corriente absolutamente herética que se irá codificando con el tiempo, sobre todo desde fuera, como una religión aparte, que es la que, valorando la figura excepcional de María, valorando la figura excepcional del niño Jesús, niegan que el Padre sea Dios. Hay una inmensa literatura cristiana que está permanentemente luchando contra eso. Cuando nosotros estudiamos las crónicas desde los años 600 hasta los 800 de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, que eso es lo que a mí, por ejemplo, me ocupa más profesionalmente, ver lo que se dice en la época sobre lo que pasa en la época, no lo que decimos después. Eso ya es el telediario de hoy. Eso ya está armado de un modo de narración retrospectiva, que eso es lo que va al libro. Cuando uno lee las crónicas de aquella época, lo que están diciendo es, se están destruyendo las ciudades y la culpa la tenemos nosotros y dicen siempre lo mismo, los pecados de Calcedonia. El concilio de Calcedonia, en el que se afianza el de Éfeso, se afianza el de Nicea, sobre que Jesús es hijo de Dios, el Espíritu Santo, pero como hay tal bronca, se nota que no hay un acuerdo. Cuando algo se está hablando, cuando, ya no lo ponen, pero si ponía aquí en la época no fumar, ahora sí están poniendo otra vez no comer en clase, uno no puede resolver 300 años después al descubrir ese cartel. Dice, mira, pone no fumar, y entonces la gente no fumaba. No, pone no fumar porque la gente podía fumar y querían que dejara de fumar. Por lo tanto, los concilios no son agradables, los concilios son momentos de heridas abiertas y son en lo que nosotros nos podemos basar para explicar lo que podía ser la religiosidad de aquel tiempo. Y la religiosidad de aquel tiempo arroja la luz suficiente como para saber que el Islam está dando vueltas en el concilio de Nicea, en tanto que religión de Oriente Medio, basada en unos elementos judeocristianos, en dos rechazos, y de ahí la clave de la reacción. Uno, el pueblo elegido no está cerrado. Tienen un problema verdadero cuando dice la gente, la conversión al judaísmo. Hay pueblos que se presentan como judíos, y de pronto hay judíos que dicen, vosotros no lo sois, claro lo somos. Porque creemos, y dicen, pero no tenéis la alianza, no tenéis la marca física. Y es porque están siguiendo la idea paulina de que se es judío por fe y no por alianza, digamos, física. No hay que circuncidarse, lo harán en cualquier caso los musulmanes después, pero también lo hacen los cristianos de Oriente. La circuncisión no marca una religión, marca una geografía, ¿no? Con el tiempo en otras partes del mundo marcará otras cosas. Lo que quiere decir con esto es que si Jesús de Nazaret, quien quiera que fuera, por cierto, no era de Nazaret, sino el nazoreo, si Paulo se presentan como judíos y nosotros los hemos puesto en el club ya del cristianismo, hemos hecho lo contrario con el Corán y con el Islam. Hemos puesto desde el principio una alienación que no se corresponde con la realidad de lo que pudo ser en su tiempo. Aquí tenemos la planta del primer monumento ese que decíamos que es islámico, que no es más que una reproducción exacta de la iglesia del Santo Cacisma. Yo creo que estaba más lejos y el otro día nos dijeron en una charla que está cerquísima de Jerusalén. Yo fui a ver los dos templos,
pero como en medio fuimos a Jericó, pensé que Jerusalén está a 3-4 kilómetros de Jerusalén. Bien, la misma planta, exactamente igual, octogonal, la misma piedra en el centro, evocando sin duda el Sancta Sanctorum del templo judío, y las mismas ilustraciones en mosaico y los mismos textos, lo que pasa que aquí en griego y aquí en árabe, sobre la idea del parto de María. Es decir, el templo de la cúpula de la roca en Jerusalén es evidentemente un templo, vamos a llamarlo a granelo judeo-cristiano mariano, sin una especificidad propia, que se expresa en árabe porque la gente en ese momento habla en árabe y porque a partir de ese momento se está fijando la lengua árabe en un alfabeto concreto, que es el alfabeto siríaco. Y el alfabeto siríaco es el que proviene de la lengua sagrada del cristianismo de Oriente Medio. Hay muchas formas de escribir en árabe, pero la que se impondrá será la grafía siríaca. Bien, que es el que conocemos ahora. En el libro este que ha coordinado, yo no he participado más que en la presentación, es decir, en el volumen de la introducción, pero este es el grupo mío del Early Islamic Studies Seminar. Creía que había por ahí un logotipo, a lo mejor aparece después, que es el grupo, digamos, internacional que, liderado en este momento por Guillaume Di, la Universidad de Bruselas, está intentando hacer un Corán para historiadores. No es de los historiadores, sino para historiadores. En realidad esto es mucho más didáctico para la academia que divulgativo. El libro no tiene nada de divulgación, por más que intente, bueno, no creo que se venda mucho con el precio al que ha salido y con el tocho que es, ¿no? Yo he tenido que comprar uno por las cosas de los amigos, pero bueno. Os digo que en Zaragoza la librería Pórtico lo deja a 30 euros más barato, que aún así es caro. Bien, pues en el Corán de los historiadores lo que plantea es precisamente el carácter heterogéneo de este libro, el carácter, no voy a entrar ahora en el tema de una charla que di aquí hace muy poco, el carácter de suma que tiene de otros libros previos que también se llamaban Corán, porque el Qur'an del árabe, Qur'an del siríaco Qerian no es más que lectura litúrgica. La lectura litúrgica en el momento de la misa siríaca, cuando se va a leer la palabra de Dios, eso es el Qerian. Por lo tanto, el nombre del Corán no engaña a nadie, ¿no? Desde dentro no busca una alteridad, desde dentro busca una continuidad. Bien, pues ese Corán tiene una zona muy interesante que para mí resulta reveladora, que es la 471, y solamente me voy a fijar en una parte que, gente del libro, no exageréis en materia de religión. Bien, por lo tanto, ese texto está queriendo reaccionar frente a algo, está reaccionando frente a los pecados de Calcedonia, si queréis, pero se posiciona en la parte de la oposición, no la que ganó, digamos, no la mayoritaria cristiana de Jesús es hijo de Dios, sino en la otra. Dice, gente, no exageréis en materia de religión y no digáis sobre Dios más que la verdad, pues el Mesías, ¿de acuerdo? Aquí está la palabra, ¿se ve el cursor? Para los que sepan árabe, aquí ponen al-Mesías, y eso es literalmente el Mesías. El Mesías, Isa ibn Maryam, el Mesías, Jesús, hijo de María, el único caso hasta el Bagdad del año 900, que otro lo hará igual, el único caso en que un hombre se llama por el nombre de su madre, no del de su padre. Es decir, yo sería, si mi padre es Antonio, yo soy Emilio ibn Antonio. Nunca sería Emilio ibn Paca, que es mi madre, sino ibn... Y sin embargo, este es ibn Paca, este es Isa ibn María, porque la que tiene importancia ahí es María, porque es una corriente mariana. Thor Andrae y los críticos orientalistas decían que es un problema de contaminación mariólatra. No es mariolatría, es marianismo, simplemente. No es que María sea diosa, es que es la madre del Mesías. Pero ahora lo que viene aquí es ¿quién es el Mesías? Jesús, hijo de María, ¿quién es? Y dice literalmente, el enviado de Dios. No dice un enviado de Dios. El que sepa árabe, esto es una idafa y esto es una forma de determinación exclusiva. Jesús, hijo de María, es Rasulullah. Él es Rasulullah. Él es el enviado de Dios. ¿De acuerdo? Y su palabra, no sé cuánto tal, pero es que aquí él dice que él es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, Warruh. En el Corán, Jesús es Espíritu de Dios, pero no es Hijo de Dios. Por lo tanto, la lectura interna es intracristiana. El Corán no es un texto contra el cristianismo, sino entre cristianos. Está marcando una territorialidad. Bien, lo importante es que veamos que es el único caso en que en el Corán se explicita que el Rasul es Jesús.
No hay otro Rasul en todo el Corán. Cada vez que diga Ar-Rasul, el Rasulullah es Jesús. Pero voy a avanzar un poquito más. En la zona de María, bueno, aquí no nos interesa ahora porque hice aquí un análisis de los 4 elementos narrativos de la zona de María, en que no solamente reproduce literalmente y por el mismo orden los evangelios de la infancia, el evangelio de María y el pseudo Tomás, el pseudo Mateo, sino que incluye el ángelus tal y como nosotros lo conocemos, que es la anunciación, desde el 19-18 al 19-26, en el cual estaban los elementos de los dátiles que decíamos el otro día. Por lo tanto, no engaña, no envuelve, sino que reproduce. Bien, vamos a dar un salto para ver las intersecciones. Otra diapositiva que me gusta. Si leemos esto rápidamente, si esto, cuando yo he hecho esto en algún otro país, no se entiende y hay que traducir, pero leído en castellano es facilísimo. El Evangelio según San Juan, ¿qué será eso? Bien, se entiende perfectamente. Este es el Evangelio según San Juan, y vamos a leerlo tal como aparece ahí, que es de hecho, yo he estado en un entierro en el sitio en el que me compré este librito, y se lee tal cual lo voy a leer yo ahora, como lo leería un español o un italiano. Filpidu quienet il kelma o el kelma quienet ma'Allah o el kelma quienet Allah. Pero como modifique un poco la pronunciación y me salga Filpadi kanat el kelma o el kelma kanat ma'Allah o el kelma kanat Allah, lo acerco a otra geografía leyendo exactamente lo mismo. Esto es árabe. Y cuando yo voy a ese país y hablo con los taxistas, me dicen, que tú hablas. Y digo, sí, hablo árabe. Y dicen, no, pero lo que tú no hablas es árabe. Porque, ¿de dónde es esto? Pues lo ha salido antes en una de tus diapositivas. Esto es Malta. El maltés, que es árabe escrito en caracteres latinos, es evidentemente árabe. ¿Por qué se enfada el taxista cuando yo le digo que claro que le entiendo por qué hablo árabe? Porque no tiene nada que ver con el Islam. Porque a lo largo de la historia ha habido una marca de separación, ha habido una confusión entre lo árabe y el Islam, que esa es parte de la falta de explicación en el paradigma norte de cuál fue el origen del Islam. ¿Por qué mezclamos lo árabe con lo islámico? Por cierto, esto me resulta interesante porque esto es, en el principio era la palabra, Filpidu kanat el kalima, o el kalima kanat ma'Allah, y la palabra estaba con Dios. Por tanto, Allah no es el Dios de los musulmanes, es Dios en árabe. Parece una tontería, pero marca, digamos, un elemento primero de fricción y luego de interés, y es que en una lengua oficial de la Unión Europea a Dios se dice Allah, digo, porque es interesante que el maltés es una lengua oficial de la Unión Europea. ¿Cómo podemos estudiar verdaderamente la narrativa interna del Corán? Primero, hay que leerlo en árabe. Lo siento mucho, hay que barrer para adentro, entonces tenemos que leerlo en árabe, porque en las traducciones ya hay inducciones. Segundo, no lo leas desde el principio hasta el final porque no es una novela. ¿Quieres buscar algo en concreto? Pues ve a por el libro de Hannah Cassis. Hannah Cassis es el libro de las concordancias del Corán. Ahora lo hay en software. Yo lo tengo en el ordenador y buscas una raíz árabe y te dice las 17 veces que aparece en el Corán, dónde aparece y tal y cual. Y luego intenta traducirlo, porque como vayas al texto inglés, francés o castellano, va a traducirlo ya como han querido traducirlo. Bien, bueno, he puesto el pantallazo del el arranque de Cassis porque me resulta interesantísimo. Borges dice que hay que ser científicos. Y jugando a que no hay que ser científico, a cómo no ser científico, tiene un relato muy bonito sobre las mariposas del emperador chino. Dice que el custodio, el cuidador de las mariposas decía, tenía un sistema de catalogación de las mariposas que era muy interesante. Por un lado estaban las mariposas de colores, por otro lado estaban las mariposas blancas y por otro lado estaban las mariposas que le gustaban al emperador. Entonces, claro, eso es completamente acientífico. Tú puedes dividir el mundo entre rubios y morenos. Y aún así te estás dejando unos cuantos, pero por lo menos no incluye. Pero lo que no puedes es dividir el mundo entre rubios y bajos, porque el mismo elemento está en las dos categorías. Bueno, pues mira lo que hace Cassis, que a mí me resulta interesantísimo. Vamos a hacer la relación alfabética de todas las palabras que salen en el Corán según su raíz. Primera categoría, el nombre divino. Todas las veces que aparece el nombre divino. Entonces, el resto, pero mirad aquí, the divine name, Allah, página 1. Son 100 páginas de páginas. Luego, the remaining vocabulary of the Quran, 101. Es decir, como la palabra en cuestión que busques tenga relación con Dios, y es muy probable que la tenga,
vas a tener que mirarlo en el primer capítulo y no en el segundo. Es como mirar en dos libros diferentes, tienes que mirar siempre en dos lados. Y luego tienes que hacer algo que es un lío de mucho cuidado. Este libro está organizado por las raíces semíticas, trilíteras, consonánticas, pero ha organizado el orden alfabético de las raíces trilíteras según el inglés. De tal manera que no sigue el alfabeto, sino que sigue el orden de las letras inglesas. Y en las transcripciones, por ejemplo, una H puede aparecer de 4 formas diferentes dependiendo del punto que lo pongas, no tienes ni idea de dónde ha colocado una u otra. Conclusión, que para buscar una palabra en este libro te tienes que leer el libro entero. Pero una vez que lo has hecho, hay palabras que son inequívocas. Por ejemplo, la raíz Hamada, que da el nombre de Muhammad, porque Mahoma no es el profeta del Corán. Mahoma no aparece en el Corán. La palabra Muhammad aparece 4 veces en el Corán, pero ninguna de ellas debería ser traducido como un nombre propio, porque cualquiera que le dé 4 vueltas a esta traducción se da cuenta de que no significa una cosa. Esto lo han descubierto 3 personas en 3 libros diferentes que han puesto títulos más elusivos todavía que el mío para que nadie les dirija un poco la atención. El libro de David Powell, Mahoma no es el padre de ninguno de vuestros hombres, que es una forma de decir dónde está Mahoma en el Corán. Carlos Segovia, el Noé coránico y la fabricación del profeta islámico, por tanto ahí tampoco está Mahoma, y el célebre libro de Shoemaker, La muerte de un profeta, o cómo se fabricó la biografía de un profeta 150 años después de la fecha en que se supone que vivió históricamente, pero es que no sabemos si vivió históricamente. Claro, el problema aquí sería un tercer paradigma, que no lo he incluido ahí porque es más literario. Ernest Renan planteó que en el Islam hay una diferencia radical cuando uno empieza a estudiarlo, y es que el Islam, frente al cristianismo y al judaísmo, el Islam nació a plena luz de la historia. Entonces tenemos toda la documentación. Y este pobre no sabe que no hay ninguna referencia al profeta Mahoma hasta el año 800 y pico. No lo sabe porque nadie se lo ha dicho y porque nadie lo ha escrito. Sin embargo, cuando una persona dice, esto yo por ejemplo cuando hablo con historiadores de otros compartimentos estancos en el estudio de la historia, gente de historia antigua, de historia moderna, cuando yo les hablo de que las primeras veces en que se habla de algo islámico es del año 800, se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿pero eso qué es? O sea, yo imagino que cuando están tratando algo del neolítico, 150 o 200 años, aún así te ponen en un brete, pero a las alturas del año 600, 700, pero si ya creo que había PDFs por ahí dando vueltas. O sea, que es algo impresionante cómo la gente se circunscribe a una bibliografía posterior. ¿Por qué? Porque desde dentro del Islam solo se ha estudiado el origen del Islam en la lengua árabe. Y la lengua árabe no se constituyó como lengua culta hasta el año 800 aproximadamente. No hay nada que podamos calificar de una redacción culta en árabe hasta el año 800. Todo lo demás ha sido hecho a posteriori. Bien, pues tenemos el ejemplo este. Ahí pone, como aparece muchas veces en el Corán, Muhammad Rasulullah. ¿De acuerdo? Bien, Muhammad Rasulullah. No lo voy a traducirlo ahí. Y luego vamos a poner algo de Boyarín porque no lo traduzco. Bien, pero sí hemos visto antes que este juego de letras, Rasul, era el Mesías, es decir, era Jesús. Allah, el enviado de Dios. ¿De acuerdo? ¿Quién dijimos antes, por cierto, que era el enviado de Dios? En el Corán solo hay un enviado de Dios que aparezca un nombre propio y detrás Rasulullah. Ahí sale ibn Maryam, Jesús, hijo de Dios. Bien, si nosotros no traducimos, sino que transliteramos, podemos decir, Muhammad es el Rasul de Allah. Pero no le puedo poner una mayúscula. ¿Por qué? Porque en árabe, hasta mucho después, eso no era un nombre propio. Muhammad no es un nombre propio, es un participio pasivo en árabe. ¿Y qué significa eso? Bueno, si yo no traduzco, lo tengo ahí, pero como el verbo ser está omitido, tú puedes ponerlo en presente o en subjuntivo, o sea, en presente indicativo de subjuntivo. Eso, en la mayor parte de las veces en que aparece en el Corán, debería traducirse como Muhammad sea el Rasul de Allah. ¿Y qué significa Muhammad? ¿Qué significa Rasul? ¿Y qué significa Allah? Bendito el que viene en nombre del Señor. Eso aparece en la Peshinta, en la versión siríaca de la Biblia, aparece tal cual. A veces como Muhammad, a veces como Baruch. Baruch, tú dices, claro, Baruch, otro nombre propio, entonces tenemos otro profeta, Baruch. Dice, no, Baruch en hebreo es bendito, igual que Muhammad en hebreo, en árabe es bendito.
alabado sea. Entonces, claro, ¿cuál es el juego de todo esto? El juego es, que es el de los 3 libros que os dije antes, ojo, aquí no hay ninguna historicidad probable, pero sí es históricamente probable que 150 años después, a raíz de esto, se constituyó un nombre propio en torno a un participio pasivo y surgió un profeta nuevo. ¿Eso significa que el musulmán de hoy está en el error? No, está en el mismo error o no que los que siguen a Jesús el Nazoreo pensando que Nazaret existía en su época cuando no existía en su época. Es decir, que el Nazoreo es una forma de catalogar que hizo, no sé, ni siquiera Flavio Josefo habla del Nazoreo, se dijo después. Los vestigios históricos que tenemos sobre la figura de Jesús son muy tardíos. Y lo poco que tenemos de una época cercana a la suya son trufas en Taciano y muy especialmente en Flavio Josefo, como decía antes. Pero claro, el mito este que tenemos de fundador, libro, comunidad y tira para adelante, pues estamos demasiado involucrados en la narrativa antigua. En el libro que se publicó en 1902, del número 11 de la colección Estudia Sinaítica de Anne Smith Lewis, entre los apócrifos siríacos estudia el Corán. Porque Alfonso Mingana, el gran recopilador de manuscritos siríacos por todo Oriente Medio, está recopilando manuscritos siríacos que tienen una lectura coránica. ¿Qué significaría esa lectura coránica? Que cuando lees ese leccionario cristiano de Oriente Medio, eso está en siríaco. Y eso está incluido tal cual después en el Corán en árabe, leído de otra manera. Por lo tanto, la dicotomía, la taxonomía de esto es absolutamente islámico es muy posterior, ni siquiera es de principios del siglo XIX, del siglo XX. Voy a poneros unos ejemplos que también son confusionistas, tendentes a la confusión, ¿no? En el Imperio Romano de Oriente se acuña moneda en árabe, pero la está acuñando el emperador. Todavía aparece el emperador bizantino, aquí aparece Hims, que está en Emesa, aquí aparece en griego kalos, es decir, vale, es el sello, es como la rayita del billete del Banco de Europa, y aquí pone tayyib en árabe, que es exactamente lo mismo, vale, es la marca. Más monedas son esta moneda que se salió a pública subasta en el 2012 y ha desaparecido. Se ha comprado para hacerla desaparecer. Es una moneda en la que hay 1, 2, 3 y 4 cruces. Es una moneda que está acuñada también en Hims, en Emesa, en Siria. Sigue estando el emperador, pero aparece la palabra Muhammad. Entonces solo hay 2 lecturas posibles de esta moneda. Una, la no tradicional, sino la que el método histórico crítico llega diciendo desde que analiza Muhammad como nombre común, es decir, es una moneda cristiana árabe en la que se dice que bendito sea el nombre de Dios, alabado sea Jesús. O 2, que todavía los primeros que están empezando la palabra Muhammad como nombre propio, todavía lo reconocen como dentro del ámbito del cristianismo. ¿De acuerdo? Hay cruces, hay una M y aquí está puesto M es la cantidad de la moneda. Insisto, esta moneda se le perdió la pista en el 2012. Lo digo porque yo he dado clases en Estados Unidos y cuando, esto siempre lo cuento, cuando yo tenía en un plan de estudio Evolution, porque yo me dedico a la evolución del texto coránico, porque es un texto que evoluciona y sin embargo la gente dentro de las religiones lo que hace es que cree que se basa en el mantenimiento en vez de la evolución. Cuando yo ponía Evolution me decían, y me lo dijeron 2 veces, en Nueva York, St. John's University y en Vancouver. Fijaos en Vancouver, que es Canadá, pero como la mayor parte era una universidad privada y eran norteamericanos, no querían tocar mucho las narices al público, y decían, tú no puedes cambiar Evolution por Development, evolución por desarrollo, porque aquí hay gente que la palabra evolución le pica. Y esa gente que le pica la palabra evolución tiene un gran meme permanente. Claro, evolución, pero ¿dónde están los estadios intermedios de la evolución? Aquí tenemos al mono y aquí tenemos al hombre. Bueno, pues está en los sótanos de los museos, en las zonas no catalogadas. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Porque esto no se sabe lo que es. Pero esto se produjo y tuvo una cierta distribución. Y lo que se hace es cuando aparece una zona gris de la historia, una zona Jackson Pollock, pues se hace desaparecer. Y esto ha desaparecido, esta moneda. El grupo INARA de los alemanes, que son los que son ahora el puntal del método histórico crítico en Europa, la lleva buscando desde 2012.
La clásica adscripción de La ilaha illallah, la sharika lahu, solo hay un Dios y no tiene igual, no hay nada igual que él. Aquí la tenemos en árabe y aquí la tenemos en hebreo, más o menos de la misma época, que en su transcripción latina alrededor, in nomine domini non deus nisi deus solus non socios. Es decir, ese lema, ¿por qué decimos que es un lema islámico? Si lo está diciendo una moneda en hebreo, una en latín, o una en árabe como la anterior, o una, muy curiosa esta, que dice la ilaha illallah la sharika lahu, de un tipo, Ofa de Mercia, Inglaterra, que la está acuñando en el año 790-800. ¿Por qué acuña Ofa de Mercia moneda en árabe? Porque sabe que el Islam es el gran sistema comercial de la época, porque le debe dinero al Papa y quiere acuñar en el oro que sabe que pesa, que vale, es el dólar de la época. Cuando yo presentaba estas monedas en algún congreso, en Francia me lo dijeron, pero esa moneda, eso es como cuando sacaron un conejo de la hechicera, porque esa moneda es falsa. Bueno, ¿y por qué es falsa esa moneda? Bueno, vamos a hacerlo. Esta moneda es falsa, pero es una falsificación del año 790. Es decir, ¿por qué decimos que es falsa? Porque según la historia que nos han dicho de la expansión del Islam, el Islam no llegó a Inglaterra. Entonces Inglaterra no debía acuñar moneda en árabe, por tanto, ese ergo es el difícil aquí, por tanto, es una moneda falsa. Curioso esto. O sea, una lectura de lo que está pasando, de la mezcla de ámbitos, porque aquí no hay ningún matiz religioso en la condición de esa moneda. Lo que hay es la moneda que está teniendo curso en el Oriente Medio, pues yo la voy a acuñar exactamente igual con el oro que tengo y así es como le va a llegar al papado que le debo dinero. Bien. A nosotros se nos enseña el Islam como la piedra en el lago, y el Islam lo que fue una reacción frente a algo desde muchas comunidades diferentes, en versiones diferentes, contextos diferentes, que solo a partir del 800 y solo en Bagdad, Kufa y Basora, el triángulo de la creación del árabe culto, solo en ese momento se puso por escrito. No voy a entrar ahora, pero el otro día tú entraste mucho, o bueno, entraste coherentemente en la idea de cómo a partir del descubrimiento de la mezquita de Sana en el Yemen, se descubrió, tú hablaste de Puig, creo recordar, Gerd Puig. Gerd Puig, arqueólogo alemán, pero especializado ya en papirología, en fin, un tipo que tiene una cualificación interesante, fue el que empezó a aplicar el carbono 14 a los textos coránicos, también muy conflictivo porque son normalmente pergaminos reutilizados, entonces tú puedes datar la base pero no el contenido, en fin, o por lo menos no especialmente, ¿no? Bien, pues Puig es llamado para catalogar unos manuscritos que han aparecido, igual que los de Weizsäcker y la Genística del Cairo, aparecen una serie de manuscritos árabes en Yemen y, oye, a ver a qué corresponde esto, porque hay que ordenarlo, porque son pasajes coránicos. Y dice, sí, primero, son pasajes coránicos. Segundo, muchos de ellos no están en árabe, sino en siria, porque es la lengua oculta de su tiempo del cristianismo. Y tercero, algunos de ellos son del año 400-500. Bien, pues ya te acabo de reventar toda la historia del Islam, porque el Islam no viene de fuera. El Islam es una reacción desde dentro a algo, es una subida de marea determinada. Y lo que ocurre geopolíticamente en el mundo mediterráneo es que Bizancio se repliega, Persia se repliega, y durante 150 años hay muy poco vestigio de lo que está ocurriendo, pero sí hay vestigio. Hay vestigios, bueno, este pobre siempre quiere hacerle el homenaje, yo creo que tú hablaste también de Suleiman Bashir, se le ocurrió escribir en árabe, en Jerusalén, ahí dice literalmente Al-Tarikh al-Ahad. Por cierto, yo he oído hablar de este libro en Marruecos como Tarikh al-Ahad y no como Al-Tarikh al-Ahad. La matización es muy interesante porque Tarikh al-Ahad significa la historia de los otros. Por lo tanto, marca una diferenciación. Pero Al-Tarikh al-Ahad significa la otra historia. Y el título es la otra historia. Y dice, la Haqira al-Jadida li riwaya al-Islamía, hacia otra lectura de la narración islámica. Suleiman Bashir publicó esto en Jerusalén y lo tiraron por la ventana de sus alumnos. Esa es un poco... él era cristiano, en principio esas cosas solo se deberían hacer con tus profesores musulmanes que están siendo herejes. Pero bueno, yo creo que sus alumnos por el nombre pensaban que eran musulmanes. Bien, crónicas. En las crónicas del año 500 al año 750, en lo que ha venido pasando en Oriente Medio
y no contado desde después en árabe, sino en siríaco, en armenio, en copto, en latín, en griego, muy poco en hebreo, pero también, aparece que fulanito ha invadido esta ciudad, menganito ha desarrollado no sé qué cosa en los caminos, fulanito se ha hecho por la ruta comercial hacia Alejandría. ¿Y quiénes son los que han hecho eso? Los tayayes, los saracenos, los árabes, los agarenos. Estos son los nombres propios que aparecen en esas crónicas. Solamente en un caso, lo destacan Griffith y Redson, dicen que son los Eslam. Y los Eslam podría ser la primera vez que apareciera esa palabra. Pero en cualquier caso no aparece como un plural, sino simplemente los Eslam, un pueblo llamado los Eslam. Personalmente, ¿quiénes son? Los judíos, los tayikos, Gog y Magog. Es decir, las crónicas narran destrucciones parciales de toda la cuenca mediterránea porque hay un desorden. La mayor parte de ellas, sobre todo el texto de Sofronio de Jerusalén, está plagada, del año 630, está plagada de advocaciones a ver si vuelve Roma y pone a los asirios en su lugar, como ha hecho hasta ahora. Esa coletilla, como ha hecho hasta ahora, es porque cada vez que algún pueblo de Oriente invadía alguna ruta comercial que llevaba a Jerusalén, venían las tropas romanas y las echaban para su sitio. Es decir, no hay en ningún caso un reconocimiento de algo completamente nuevo, sino más de lo mismo. Aquí, bueno, estas son crónicas, estos son los tipos que han traducido esas crónicas, por si no queréis dedicar mucho tiempo al estudio del armenio, el griego, y todo eso, porque están todas traducidas. De hecho, estas son todas las crónicas, 43 crónicas diferentes en las que aparecen estos tipos que son los saqueadores, que han saqueado caminos. Hay una justaposición de nombres que cuando lleguen las crónicas árabes del 800 ocurren dos cosas. Una, se resume en una sola palabra, los musulmanes, y dos, se colocan en primera persona del plural, nosotros. Se estudia desde el nosotros y se hace una historia literaria de lo que ha ocurrido en toda esa época de desorden, como si desde el primer momento hubiera una piedra en el lago y nosotros hubiéramos hecho todo aquello, porque nosotros somos los que... Ahora, entre tanto, en Hispania es porque es interesante la crónica de Juan de Víclaro. Juan de Víclaro está diciendo que en los años 569, 70, 78, en tres escritos diferentes de Víclaro, dice que evidentemente los mauri y los bereberes tradicionalmente estaban hostigando a los ejércitos imperiales en África y pasando a la península ibérica. Es evidente que hay un hostigamiento permanente, pero ¿qué conexión hay entre los mauri y Oriente e Islam? Eso es lo que... Es el libro de Javier Arce sobre... bueno, no, esto es otra cosa. Esto es lo que yo quería hablar. Después iba a salir, pero estoy aquí a toda pastilla. Cuando llegue lo voy a poner. Esto es lo que yo llamo, que a mí me lo explicó en una conferencia que vino a oírme un catedrático, Fran Salguero, de aquí de la Universidad de Lingüística. Él me decía, ya sé cuál es tu error de base. Tu error es lo que se llama... ¿cómo lo llamó él? No, lo de el índice de sustituibilidad. Es decir, ¿qué es el índice de sustituibilidad? Yo puedo decir que yo sé que Enrique sabe que Cervantes escribió el Quijote. Y entonces todos ustedes, al hacerlo así, saben que él es Enrique y yo sé que él sabe que Enrique escribió el Quijote. Pero si yo digo, yo sé que el presidente del observatorio sabe que el Manco de Lepanto escribió el ingenioso Hidalgo. Esa sustituibilidad ha hecho que por el camino a lo mejor se haya perdido algunos. De tal cosa que a lo mejor no saben que Enrique es el presidente del observatorio, aunque sepan que Cervantes es el Manco. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo doy por supuesto que la gente sabe que lo árabe no es musulmán, que lo moro es simplemente negro en griego y que ha habido mauri desde siempre y siempre ha habido ADN mauri en la península ibérica, por lo tanto, presencia de ADN mauri no explica absolutamente nada en la península ibérica. Cuando yo explico que los árabes no puede decirse que sean el pueblo genérico de todo eso, porque árabe, según la catalogación de Gerald Hotting, que ha explicado realmente la etimología del árabe significa gente en movimiento. Hoy es una civilización, hoy es una cultura, hoy es una lengua. Pero en los años 500, 600, 700, los árabes eran como decir, los hippies nos han invadido.
no es que vengan de Hipilandia, sino que son la gente que está por ahí por los caminos. Es decir, los árabes tienen una forma, las crónicas tienen una forma menospreciativa de decir los árabes. Los árabes son la gente que no está en las ciudades. Igual que los bereberes son los bárbaros, los barbaroi del griego, y no significa que estén todos en Barbarilandia y de ahí salgan. Pero el error del creacionismo con respecto a la interpretación del Islam hace que todo venga siempre del mismo sitio y todo venga siempre de fuera. La alteridad de lo islámico, siguiendo el paradigma Piren, es lo que crea confusión para el estudio de la islamología. Hay un ejemplo que a mí me interesa mucho porque en la mayor parte de las crónicas habla de los ismaelitas. Porque los ismaelitas están acosando los caminos de Belén, dice Sofronio. ¿Y quiénes son los ismaelitas? Bueno, pues se ve muy oscuro, pero es un pantallazo de los 10 mandamientos cuando Moisés, ahí Charlton Heston, está hablando con su suegro, todavía no era su suegro, pero va a ser su futuro suegro, porque está negociando casarse con Séfora, y le dice, y ahí los 10 mandamientos es interesante porque la propia película lo explica. Dice, nosotros somos ismaelitas. Y dicen, ¿quiénes sois los ismaelitas? Dice, pues nosotros creemos que Abraham sacrificó a Ismael, no a Isaac. Y esa era la gran diferencia entre los ismaelitas y el resto de los judíos. Pero evidentemente Jetro, que es es lo que entenderíamos hoy como un judío, pero también un ismaelita. Y evidentemente Jetro, que es es el que adoctrina en el judaísmo a Moisés, porque Moisés, en la tradición literaria, vamos a seguir la narrativa, aunque sea un cuento, pero sigamos la coherencia narrativa. Moisés ha sido criado en Egipto y no sabe lo que es ser judío, y tío lo adoctrinará. Bueno, pues cuando en el Corán habla del maestro de Moisés, se le llama Al-Hitr. Digo, ¿por qué no decir Jetro? Si en árabe no se vocaliza, pero es evidente que el maestro de Moisés es Jetro. Ah, no, porque es otro. Es que es otro, es el Moisés musulmán y es el maestro musulmán. En la Zora de la Vaca, el capítulo más grande del Corán, en la Zora de la Vaca, Moisés busca una vaca sin tacha porque se acerca al fin del mundo y hay que llevarla al templo. Pero si eso está en uno de los textos pseudoepigráficos judíos, en el cual Moisés es el que está diciendo que el templo de Jerusalén estará preparando una vaca sin tacha. Hay comunidades judías que siguen criando, me acuerdo cuando estaba diciendo lo de la manipulación genética, siguen criando la ternera perfecta para el día del sacrificio. Por lo tanto, el Corán no está haciendo nada desde fuera, está haciendo una reacción desde dentro, está haciendo una recopilación del texto. Desde el punto de vista pragmatista, en la rama de la semántica que estudia la relación entre el mensaje y el emisor, desde el punto de vista pragmatista, el Corán da por supuesto que el público que lo lee es judeocristiano, porque nunca dice, acuérdate de Jetro, que no sé si lo saben, pero era el maestro de Moisés, ¿no? Que dice, recuerda al maestro de Moisés, y ya está. Y cuando dice, recuerda al que construyó el arca, por supuesto que la gente sabe quién era el que construyó el arca, porque eso no es un grupo pagano, como se nos cuenta en la historia de todos adorando a 300 dioses en Meca y de pronto llega Mahoma. No hay ningún vestigio histórico sobre eso, 1 y 2. Meca, en el año 630, era el Corte Inglés. Era absolutamente la ruta de camino de todas las novedades religiosas de su tiempo. Era un nodo de intercambio, ¿no? Por lo tanto, está perfectamente cristianizada, judaizada, no ya toda Arabia, sino, por supuesto, el Cuerno de África, que es de donde viene gran parte de los textos que se incorporarán en el Corán, con una serie de extranjerismos muy interesantes. De las palabras extranjeras, cuando no son siríacas, cuando no son hebreas, da por supuesto que serán amháricas, porque vienen del Cuerno de África. Bien, pues la poligénesis del Islam es la base de la tesis de Alicia, que es lo que dictaminó en el año 78 John Wadsworth, el entorno sectario. Aquí, el que ha estudiado antes la Biblia, y en su caso, pues sabe perfectamente lo que está trabajando. Patricia Crum y Michael Cook dijeron, no le llamemos musulmanes porque no aparece en la crónica la palabra musulmanes, llamémoslo agarenos, que era como se les conocía. Fred Donner dice, no le llamemos a la gente de Mahoma musulmanes ni agarenos, llamámoslo
Mu'minun, que es lo que aparece en algunos textos. Bien, la distribución de distintas interpretaciones nos hace ver que todo esto son hipótesis sobre la marcha. Sin embargo, en España nosotros no funcionamos a la altura de todo lo hipotético que hay en el resto del mundo, sino que damos por sentado una cierta narrativa canónica. Y eso tiene los pies de barro, eso no tiene ningún funcionamiento a largo plazo, porque se está haciendo hoy. Fred Donner estuvo conmigo hace 3 meses o 4, no más, en Pamplona, y el tipo defendía literalmente esto. Cuando yo le decía, hablando de los temas, te pongo aquí, pero por la parte ya familiar, hablando de los temas de mi némesis, el hermano del profesor García San Juan, cuando hemos coincidido en algún evento o las cosas que ha podido escribir, cuando yo me dice frente a él, oye, he ido a Madrid y en el CSIC te odian, ¿por qué? Y digo, pues porque yo niego la conquista islámica de la península ibérica. Y dice, joder, pero yo voy ahora a Madrid y yo niego la conquista islámica del Oriente. Y bueno, pues nada, allí tú a tu bola. Lo que pasa es que él está muy respetado y a él no le pasa nada. Bien, mira, aquí aparecía el índice de sensibilidad basados. Sí, nosotros nos basamos en teologemas, es decir, en realidad el teologema, pero bueno, yo he transliterado del teologín y me ha venido así. ¿Qué es un teologema? Es una verdad religiosa elevada al rango de verdad científica. Yo cuando estamos en coloquios sobre religiones comparadas en Vancouver pasaba mucho, porque la gente en Norteamérica en general tiene mucha aculturación bíblica. Y decía, pero entonces no hay ninguna prueba científica de la separación de los mares por Moisés. Y decía, bueno, es que si hay pruebas científicas se acaba para siempre el milagro. Dios utiliza la ausencia de pruebas científicas para ese tipo de cosas, pero claro, la gente busca que el teologema funcione directamente en las facultades de ciencias, ¿no? El Islam, y voy ya resumiendo, fue una gran historia de salvación. Esto es una acuñación de John Wansbrough en el 78. John Wansbrough no lo sigue absolutamente nadie ya, es el gran apestado, porque tú no puedes presentarte con John Wansbrough en un departamento de estudios islámicos financiado por quien financia los departamentos de estudios islámicos ahora en media Europa. O sea que ahí hay determinadas cosas que se tienen que ver con un poquito más de alejamiento, ¿no? Pero la idea de la historia de salvación es porque últimamente, y yo me sumo a esa corriente, últimamente se ha localizado una de las fuentes más directas, la que más comparte contenido completo con el Corán, que es Enoch 1. Claro, el estudio del Corán, en paralelo con los descubrimientos que se van haciendo en Nag Hammadi, en Turfán, en Qumran, sobre el contenido de la apócrifa, tanto del pseudoevangelio, de la pseudoepigráfica del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, va arrojando una luz impresionante. Podríamos resumir muy vulgarmente que todo lo que se ha aprendido desde los 50 hasta hoy en esos 3 grandes yacimientos, Nag Hammadi para el cristianismo, Qumran para el judaísmo, Turfán para el maniqueísmo, todo lo que está saliendo de esos 3 grandes yacimientos de manuscritos está escribiendo el Corán. Ese es el contenido del Corán. El Corán fue la gran síntesis de todo aquello, con lo cual no solamente es una reacción teológica, sino que es una magnífica recopilación literaria que nos prueba algo importantísimo, la conectividad de su época. Porque si el Corán está recuperando textos tanto que aparecerán como maniqueos en Turfán, algunos de los cuales están traducidos al chino, o está escrito en chino, hasta textos amhálicos, la conectividad que se hace en Bagdad cuando se compila el Corán en el año 800 es impresionante. Bien, esta es un poco la idea central del Corán. Si hubiera que resumir literariamente el Corán, o también Enoch 1, es que viene en las traducciones castellanas de los 50-60 aparece la palabra de que viene el Consolador, pero yo creo que hay que cambiar. que viene que nos conforta, porque si no vamos a inventar otra religión. Este es el logo de la gente que está trabajando, el grupito este de Islamic Studies Seminar. Este es Peter Pence desde la arqueología diciendo, voy a hacer el estudio de las conquistas islámicas del Oriente Medio. Y ahí va, pero si no hay una prueba de conquista. Y por eso Fred Donner dice, pues yo siguiendo a Peter Pence digo, pues ¿dónde está la conquista? ¿Dónde está la conquista? ¿En los textos? Aquí está.
Yo cuando pensaba hacer la broma de que en este ciclo de conferencias sobre el fenómeno religioso, este es el fenómeno religioso. At-Tabari es el gran historiador que en los años 800 compila todo lo que hoy se estudia sobre cómo el Islam pudo venir de algo y llevar a algo. En los años aproximadamente 860, con un equipo, está escribiendo, pero vamos, inventando literalmente el nosotros que vinimos de allí, fuimos allá y hicimos esto y lo otro, a beneficio de inventario, reivindicando para sí absolutamente cualquier cosa que pasara en Oriente Medio en los últimos 2 siglos. Voy a ir terminando. Juan Damasceno es un tipo que muere en el 750, que se le supone, si miráis en Google Juan Damasceno y el Islam, dice Juan Damasceno es el primero que localiza el Islam. Y si tenéis la curiosidad de buscar el texto de Juan Damasceno en griego, a ver dónde dice la palabra Islam, Mahoma, porque lo que él dice en las elegías, porque para él la de los ismaelitas, ¿recordaron los ismaelitas quiénes eran? Jetro y compañía. Para él los ismaelitas son unos exagerados, y exagerados emplea una palabra, la exageración de los ismaelitas. Y la exageración de los ismaelitas es la palabra Threskeia, que hoy por hoy en griego significa religión, pero en aquella época no significaba religión. Y es la base del libro de Boyarin, Daniel Boyarin, Imagine No Religion, jugando con la canción de John Lennon. Imagina que eso entonces no era una religión, porque la palabra Threskeia no significaba religión. Es decir, en el año 750 aproximadamente, cuando ya nos dice At-Tabari, el tipo que inventó la historia del Islam, cuando ya nos dice que se estaba terminando la dinastía Omeya, el mayor intelectual de Damasco, que está escribiendo en griego, no sabe quiénes son. No lo sabe. Por supuesto, no sabe. La palabra Omeya no aparece en absoluto. Él es uno de los tipos que mandan en la ciudad y no tiene ni idea. Y sí está diciendo que en una de tantas están los ismaelitas diciendo que tienen un montón de libros, que esos libros los escribió un tal Mahoma, y es la primera vez en la historia, año 750, según Stephen Shoemaker en La invención del profeta, la primera vez que aparece Muhammad como nombre propio. Bien, voy a terminar, porque tenía aquí otras historias, que el ojo de Córdoba tampoco sabe lo que le está pasando. Mario Pendulus, van a echar un juego, porque esto es la charla que di en Córdoba, porque toda la idea de los mártires de Córdoba, históricamente se nos ha explicado que los mataron el Islam, pero en las crónicas latinas de la época, recogidas por Juan Gil, es el obispo el que los ejecuta. Y ellos, el pobre Eulogio, va a la cárcel porque no quiere consagrar los domingos. Digo, anda, menudo ofensa para el Islam. Hay una serie de cosas ahí que tú dices, pero ¿por qué no utilizamos un poquito la lógica de su tiempo? En vez de las crónicas de 2 siglos después, ¿no? El biozánatos es porque es interesante cómo en la época se le llama a ellos biozánatos. Biozánatos, la traducción coherente sería kamikazes. Estos tipos son unos kamikazes, van directos a morir, por lo tanto están menospreciados en las propias crónicas latinas de la época. Bien, Wasserstrom, Boyarin han hablado del sentido del borderline, que es la única forma de explicar el Islam. El Islam es la religión de la antigüedad tardía, no una religión que surgiera en la antigüedad tardía, sino la forma de entender la religión en la antigüedad tardía, que se va recopilando, se hace inclusiva y por lo tanto, bueno, este es un ejemplo interesante, que en los años 300 ya se habla de Allah en griego en un túmulo que se parece muchísimo a los que aparecen en Arabia Saudí y en Siria, que si os interesa, yo no sé si tú lo has trabajado en la base de datos de Exai, las inscripciones sudarábicas aparecen, hay que hacerlo también en grafía inglesa, pero aparecen los nombres de Dios como si fueran dioses de Arabia. Se reincorporan como adjetivos lo que eran dioses de Arabia en la época politeísta, ¿no? Es una cosa interesante. Conclusiones. El Islam es un efecto y no una causa. Antes del 800 el Islam no podía hacer nada por lo que estaba haciendo era el Islam. Y a nosotros se nos explica siempre el fenómeno de la piedra y la expansión, cuando la realidad es que el Islam es el modo de unificar desde una periferia pactando un centro previo en narración retrospectiva, y por lo tanto es una reacción a todos los dogmas judeocristianos de su tiempo. Muchísimas gracias.
Bueno, como no hemos comenzado, esto surge un montón de preguntas, pues hacemos un poquito de turno de preguntas hasta que nos echen, por así decirlo. Bueno, tenía la foto final, que es un documento para sobre las conquistas de Oriente y de Occidente. Pues nada, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, si también se me ocurrió una. Pues venga. Sí, creo que es lo que tenemos que pensar cuando nos hablan los libros de historia de la cultura a partir de 711, que los problemas que hay, por ejemplo, entre la cultura islámica y la cultura cristiana, etcétera, que en España, pues, la expansión, ¿cómo tendríamos que ver eso? Pues que realmente hubo problemas entre religiones y culturas. El mismo problema que podía haber en Oriente Medio y que en el norte de África. Hay versiones diferentes de ser creyente en dos religiones diferentes. Hay un momento, a mí hay un viaje que creo que se merece una película, y es el viaje del abad, ¿cómo se llamaba el francés? El que viene a convertirse a Córdoba. Bodo, Eleazar. Bodo. El abad Bodo, francés, viene a Córdoba y se cambia el nombre por Eleazar. Y viene a Córdoba en torno al año 850, es la época de los mártires, mal llamados mozárabes, porque mozárabe en árabe es mustar. Mustar significa arabizado. Hoy día mustar es un palestino comprado por los israelíes, es un falso árabe. O sea, que es muy interesante la idea de la palabra mozárabe, que hoy día los mozárabes son los que aparecen debajo de un coche en un callejón porque lo han pillado. Son cosas que hoy por hoy en las mafias de Israel y Palestina la palabra mozárabe implica tu final se acepta, ¿no? Pero la palabra mozárabe en ese momento no puede ser porque realmente ¿qué hacen Eulogio y sus amigos, Álvaro y compañía? Quieren mantener el latín como la lengua ritual en las iglesias de Córdoba. ¿Y por qué querrían mantener ellos el latín como lengua ritual? Porque se está imponiendo otra lengua. Y Álvaro de Córdoba, Eulogio ni se mete en ello, pero Álvaro de Córdoba sí explica que por qué se está rezando en árabe. No tiene la explicación. Entonces, esa idea de explicarlo tan fácil desde el después es porque las crónicas árabes lo organizan al estilo en que el Antiguo Testamento organiza el Éxodo. Si estamos aquí es porque hemos llegado por esto. Entonces explicas de un modo lineal el pasado, ¿no? Rachel Aguirre, la gran estudiosa de la España musulmana, dice que es la única fuente que tenemos. Es la única narración coherente. Los míos son incoherencias, porque lo mío es un tiempo de brumas. Yo he perdido para siempre la posibilidad de establecer una narración, porque yo lo que hago es criticar la narración. Entonces no puedo hacer nada más que establecer pequeñas hipótesis aquí y allá, porque la narración tal cual, armada, está al otro lado, ¿no? Pero dice Rachel Aguirre, ojo con esa narración, porque es un género literario, no histórico. Bueno, a pesar de que tengo un hermano islamista, no soy ni mucho menos muy entendido de vuestro campo y de vuestra especialidad. Y la verdad es que me ha resultado apasionante escucharlo, ¿no? Por muchas cuestiones. Hay una cosa que me ha sorprendido particularmente, ese vínculo que establece, ¿no? Esa conexión que establece entre el Islam temprano, ¿no? Supongo que has llamado marianista, ¿no? Y la Virgen María. Y te quería preguntar por qué, si originalmente es así, por qué razón luego deviene o se transforma en una religión tan profundamente misógina como es en la actualidad. ¿Qué ocasiona esa misoginización, ¿no? Que supongo también sería extrapolable al cristianismo? Igual de extrapolable. Yo creo que de un modo natural las religiones, en cuanto se convierten en sistemas religiosos, indudablemente mandados por un patriarcalismo viejísimo, pues se aparta todo aquello, ¿no? Pero a lo largo de toda la historia del cristianismo y del Islam, por ejemplo, la península ibérica, la idea de María se mantiene con muchísima fuerza. La palabra Mariam, el nombre Mariam es muy común para judíos, cristianos o musulmanes en la península ibérica, de manera que despista cuál sería su religión. Y luego tiene algo que ver también con la especificidad, digamos, local. En Irán sigue muy fuerte el marianismo, pero se ha transformado en esa idea que tú comentabas antes de que las cosas se mantienen, pero se le cambia la forma. Es o Sayyida Zainab o Fátima, la hija del profeta. Pero es lo mismo, ascendió al cielo, nació sin pecado, tal y cual. Yo he estado en la mezquita de la Inmaculada Concepción de Fátima, en
Irán, y se llama así tal cual, ¿no? Por tanto, yo creo que la idea se mantiene, pero la práctica religiosa es la que aparta a la mujer, no al símbolo. Yo me crié con el Opus Dei. El Opus Dei es eminentemente machista, pero es eminentemente mariano también. Por lo tanto, ahí se mantiene, yo creo, la dualidad, ¿no? Por cierto que siempre lo hago, no porque estés tú aquí delante, pero lo vuelvo a hacer. Tu hermano, a mí me machaca, pero me mantiene vivo. O sea que yo hay una cosa que a mí el debate intelectual me parece interesantísimo. Su hermano Alejandro García San Juan ha escrito libros enteros contra mí. Yo creo que todos mis sexenios se los debo yo a su hermano. Pero la realidad es la siguiente. Es un tipo que lee, estudia y tiene una obra. Si vierais la cantidad de puñaladas de pícaro que yo puedo recibir el día entero, en libritos del marxista González Ferrín, el falangista González Ferrín, y ni siquiera lo han leído ni han escrito ni un artículo, por lo tanto yo me quito el sombrero ante críticas que realmente son obras, no la gente que... A mí, Jiménez Los Santos, me despreció un día en un programa de radio y me hizo vender una edición entera de mi último libro cuando fuimos a por lo tanto esa cosa viene el mundo universitario, a lo mejor habría que separar aquí el mundo academicista y el mundo universitario, ¿no? Yo no soy nada academicista, para mí lo que me interesa es el mundo universitario. El mundo universitario es de debate. Y si tienes que regular en una cuestión, regula. Si tienes que avanzar, avanza. Si hay que leer, pero hay una dignidad en el yo escribo, tú escribes. Lo que no es digno es la cantidad de gente que ha politizado e ideologizado el conflicto alrededor, ¿no? Yo me quité de Twitter por eso y ya no podía dormir. Sí, eso por supuesto, de eso no cabe duda. Precisamente a mí como prehistoriador, yo no me considero especialista en religiones, ¿no? La religión es especialmente mi tema de investigación, realmente es algo que es más tangencial en mi tarea investigadora, pero como prehistoriador sí me parece llamativo que cuando se ve la religión de los últimos 10.000 años en una perspectiva diacrónica potente, digamos, creo que está bastante claro que a partir de un cierto momento las religiones empiezan a ser manipuladas por los estados y las religiones se convierten en herramientas políticas, que probablemente es algo que empieza a ocurrir antes de que aparezcan los estados, por supuesto, pero grandes religiones como el Islam, el cristianismo, etcétera, es que realmente su devenir ha estado muy condicionado por su, me parece, ¿no? Por su utilización como herramientas políticas e instrumentos políticos al servicio de los estados. Y viceversa, o sea, son herramientas políticas de control pero también de resistencia, mientras que las religiones prehistóricas, en las sociedades prehistóricas preestatales, donde todavía la politización de la religión no es tan intensa, pues seguramente quizá este fenómeno no se da de una forma tan evidente. Sí. No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Luego hay otra cosa, a mí me interesa lo religioso como fenómeno, de ahí un poco también la idea de... Y en cada uno de los textos tú notas que hay una evolución. Si una persona realmente estudia el Dios del Antiguo Testamento o el Dios del Corán, dice, pero no hay un solo Dios, hay una evolución de la idea de Dios. Desde aquí hasta allí, tal, las ortodoxias de los propios sistemas, al margen del propio Estado, las ortodoxias te dicen que ni se te ocurra. Yo te digo exactamente cuál es el estado actual de interpretación. O sea, a nadie se le ocurre en el judaísmo decir, yo soy judío, pero estoy más en la fase de cuando Yahvé peleaba con Marduk y con Baal. No le va a decir el rabino, no, perdona, eso está superado. Ahora ya no existe más que Yahvé. Pero en la Biblia sí existen Marduk y Baal. Por lo tanto, en las propias religiones está la semilla de una vida muy interesante que ha castrado totalmente la ortodoxia, ¿no? Si encima la ortodoxia se pone al servicio del poder, o el poder es el que controla la ortodoxia, ya es terrible. Yo lo pensaba cuando tú estabas hablando de la cantidad de años que han pasado de todo este regurgitar de ideas, que claro, nosotros estamos hablando aquí y es un cuarto de hora de historia para lo que tú estudias. Sí, pero yo creo que lo importante es la perspectiva, realmente. Me parece que para entender todo, realmente, para tener todos los fenómenos sociales, incluyendo la religión, me parece que la perspectiva temporal y la perspectiva diacrónica es muy importante y es una gran ayuda. Tú lo has dicho antes también, estoy completamente de acuerdo. Mirando solo a tu cajón, ¿no? Como el cuadro de Mondrian, pues no vas a entender realmente ese flujo de pinceladas locas de Pollock, que es lo que es la historia.
Entonces, sí, puede parecer extraño, pero creo que entender las religiones paleolíticas puede ser importante para entender muchas cosas de las religiones históricas también. Y a mí me parece que el fenómeno religioso empieza con una explicación del mundo y del universo. El ser humano necesita, crea las creencias y la cosmovisión como una manera de explicar su posición en el mundo, en una naturaleza y en un universo increíblemente complejo, bastante hostil a veces y apasionante, ¿no? Luego todo eso ha evolucionado conforme ha evolucionado la sociedad humana. Y conforme la sociedad humana se ha hecho más compleja y se ha hecho mucho más política, la religión también se ha hecho un fenómeno mucho más político. De manera que los fenómenos religiosos que estudiáis vosotros del primer milenio después de Cristo son fenómenos esencialmente políticos. Sí, sí. Las religiones del octavo milenio antes de Cristo o del séptimo milenio antes de Cristo creo que pueden tener una parte política, pero no son ni mucho menos tan intensamente políticas como las que estudiáis vosotros. A mí me llamó la atención lo que decías antes de los buitres devorando el cadáver, que eso es una parte del zoroastrismo. El zoroastrismo mantiene eso, y es gracioso cómo ha mantenido aquello los siglos que lleva haciendo. Sí, a mí me llamó mucho la atención en Éfeso, vamos, ya a título más personal, visitando los pocos que queda del famoso templo de Artemisa de Éfeso, ¿no? Que es uno de, la verdad, de los sitios que yo he visitado más emocionantes y más impresionantes del Próximo Oriente y de Anatolia, desde luego y de Turquía. Me dejó perplejo que las tiendas de souvenirs turísticos, los vendedores de allí de Éfeso, pues tenían estanterías con las diosas neolíticas, ¿no? Con estas figurillas que yo he mostrado, tal, diversas de ellas, ¿no? Reproducciones, vamos a decir, más o menos fidedignas. Luego tenían Artemisa, ¿no? Y tenían la Artemisa de Éfeso con su indumentaria esa extraña y tal, y luego en la fila de abajo la Virgen María. Era una representación bastante, vamos a decir, natural de, bueno, pues una idea de continuidad, supongo que popular, ¿no? Pero bueno, muy... Son 3 temporadas de la misma serie. Exacto. Un señor de los que ha salido de la bibliografía, que era Harold Roth, tiene un estudio muy interesante sobre la religión americana, ¿no? Sobre todos los grupos religiosos de Estados Unidos y demás, que es muy interesante. Eso es muy neolítico también. Estaba pensando cuando explicaba antes lo que es neolítico, y además lo pienso utilizar, porque a mí me gusta mucho el ensayismo así, casi periodístico, que podríamos decir que nosotros estamos viviendo un neolítico. Por eso yo decía que la gente se asienta y ahora la gente se sienta y de alguna forma nos hemos dedicado a simplemente no viajar y a quedarnos, ¿no? La diferencia es que en el neolítico se ponen a tener hijos y nosotros hemos dejado de tener hijos. O sea que el final previsible es peor que el suyo, ¿no? Con respecto a la simbología de Mariana, yo no sabía que he estado en Madrid estos últimos días y allí en la capilla de los arquitectos, en la iglesia de San Sebastián, hay una exposición simbólica curiosísima. Y entonces yo no sabía que Nuestra Señora de Belén, como le dicen ellos, en su camino, en su ida a Egipto, es la patrona de los arquitectos. Yo no lo sabía. Y entonces, bueno, pues cómo vamos evolucionando, pero sigue siendo eso así, ¿no? De alguna forma. Y como hoy es el Día de la Mujer, pues al menos que sea el San Mariano el que nos ha sido un día muy variado. Se sabe por qué Nuestra Señora de Belén en la huida a Egipto. Javier Barrachina dice que es porque buscaban vivienda en Egipto, pero no se construyeron mucho. Pero sí, tiene que ver con todo eso, sí, pero no se sabe exactamente pero por qué. Pero esa simbología de la huida, de todo eso, claro, es de conectividad. O sea, que a lo mejor, yo no lo sé, los símbolos, pero no aparece mucho la mujer, pero cuando aparece es que fundamental es el nexo que continúa, bueno, porque realmente es lo que decimos, es lo que sostiene todo, ¿no? A ti te gustará el libro de Grace, La diosa blanca. Seguro. Que hacen un poco el barrido de toda esta figura femenina y cómo está siendo desbancada por el dios guerrero de los aqueos.